hablar, como usted acaba de ver en esta cápsula, de la reforma política en una tarde muy complicada en la Ciudad de México. Llueve mucho, las calles están anegadas y uno de nuestros invitados hoy a este foro ya logró llegar superando casi todos los obstáculos. Fernando Belauzarán, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Pepe, y vale la pena pasar el tráfico, muchas cosas por estar en tu programa, siempre muy abierto y democrático. Pues te lo agradezco mucho y qué bueno que tú sí lograste salvar el tráfico. Fernando Belauzarán, usted lo conoce, diputado del PRD, nos iba a acompañar, bueno, más bien nos va a acompañar también la diputada Ruth Zabaleta. Ella tuvo problemas con el tráfico como muchísimas gentes hoy, esta tarde en esta ciudad, porque llueve, realmente está cayendo unas trombas por todas partes enormes, el tráfico es impresionante y sobre todo ha sorprendido a mucha gente. Creo que ya también la tenemos en línea, vamos a saludarla. Ruth, ¿cómo estás? Hola Pepe, bien, un saludo a ti, auditorio, pero también a Fernando, nada más que él vive ahí a la vuelta, por eso puede estar más rápido contigo. Saludos Ruth, Un beso. perdemos en estética porque no te vamos a poder ver, pero te mando un gran abrazo, mucho cariño. Oye, sí, es que la verdad es que fue una locura. Yo apenas llegué también rayando por el tráfico en Reforma, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a platicar de la reforma política. Lo que viene, como veía usted en la cápsula, pues son días claves, son pocas semanas lo que le queda a este periodo de sesiones y la pretensión es sacar la reforma política. El PAN además quiere, como ha condicionado, sacar adelante también la reforma energética. Y la primera pregunta que les hago a los dos es, a ver, comenzando, ¿hay tiempo para sacar la reforma política, Fernando Belauzarán? Por supuesto, yo diría que además tenemos esa obligación y responsabilidad, porque si queremos que cuenten la reforma política para los próximos comicios, estamos en las últimas para sacarla. Entonces, necesitamos la reforma ya. Y por supuesto, porque hay plazos fatales. Esta se tiene que ir trabajando con tiempo, incluso la de 2015, por supuesto. Y entonces yo digo, para prepararla bien, para que no nos corran las prisas, tenemos que sacarla ya. Pero ahí me gustaría hacer nada más la distinción, Fer. ¿Es lo que quieres o lo que crees? O sea, ¿es viable o es lo que desearías? No, es viable. ¿Sí es viable que salga antes de que termine 2014? Por supuesto, sí es viable y yo creo que esa es la apuesta que debemos tener. Ruth Zabaleta, la misma pregunta. Ruth, ¿cómo la ves tú? ¿Tú sí ves que tengamos? Sí vamos a salir. Creo que es un tema que ya está muy discutido, el de la reforma política, y cada uno de los subtemas de este gran tema ha estado discutiéndose no solamente en las mesas del pacto, sino en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y en los diferentes grupos parlamentarios. Nosotros en el Verde Ecologista tenemos una agenda muy puntual respecto a la reforma política, y el líder Arturo Escobar ha estado encabezando en las mesas que se han estado estableciendo precisamente para la discusión. Entonces, nosotros consideramos que sí hay tiempo, que además no solamente estamos obligados, como dice Fer, sino los tiempos fatales ya nos alcanzaron. El asunto de la reglamentación de las candidaturas independientes ya debió haberse sacado la ley reglamentaria, todavía no se saca. Ya se los mandaron a la Cámara de Diputados, ¿no? Pues no lo sé si ya llegó, pero la verdad nosotros en puntos constitucionales o en gobernación no hemos visto que ya haya llegado el tema en particular. Está todavía en la mesa de discusión. Sí, así es. ¿Cómo se acuerda? Nosotros traemos nuestra propuesta, pero cómo se acuerde ya o cómo se aterrice parece que no. Es que hay un tema álgido aquí, que es el de la consulta popular. Como sabes, nosotros pensamos que si se hacen los cambios constitucionales, en 2015 debiera haber una consulta vinculante, tal como ya lo marca el artículo 35 de la Constitución. Y entonces, pues hay la idea de evitar trampas que quieran cerrarle el paso a que se ejerce ese derecho. Y digo que el problema de la reforma energética se resuelve con democracia. Vinculada con, o sea, respetando las mayorías en las cámaras, pero también respetando el derecho de los ciudadanos a decidir en la consulta popular si cumplimos los requisitos. Pero a ver, para nuestro auditorio, Fer, ¿no ha llegado todo ese paquete que ya fue tramitado en el Senado, a la Cámara de Diputados, por el asunto de la consulta vinculado a la reforma, a la idea que quiere impulsar el PRD de reforma energética? Lo que se llama cartas ciudadanas, que es estas reformas que decía bien Ruth, que son las leyes secundarias de la reforma del 2011, la Cámara de origen va a ser la Cámara de Diputados. Todavía no se presentan ahí. Y otras que tienen que ver sobre todo con la reforma político-electoral están en el Senado. Todavía no las saca el Senado, ¿no? Estamos en eso. Pero creo y confío que lo podemos sacar y destrabar en estos días. Yo lo que creo es que con un poco de sentido común y convicción democrática podemos resolver.
tanto este asunto y que no haya trampas para querer bloquear lo que es una salida democrática como es la consulta popular y quererle escamotear. Si eso lo resalvamos, yo creo que sí. Yo creo que yo estoy confiado en que podamos salvar eso, que podamos tener las leyes secundarias. Ahí en la Cámara de Origen será la Cámara de Diputados. Por supuesto, se están en la mesa de discusión, como bien dice Ruth, pero entiendo que está muy avanzado la discusión. Y la otra, la político-electoral, que tenga que ver con el INE, etcétera, sí está en el Senado y también está muy avanzada la discusión. Hay algunos puntos, algunos nudos que lo atoran un poco, pero yo confío en que estos nudos podamos resolver esta semana para que la próxima semana ya estemos dictaminando. A ver, si les parece, vamos por partes. Ruth, ¿ustedes qué postura traen respecto de la consulta? Bueno, la consulta popular, obviamente nosotros no tenemos objeción, estamos abiertos a que haya la posibilidad de presentar los temas que sean. O sea, nosotros no tenemos restricción a los temas que se tengan que presentar en consulta popular. Okay. Establecer los tiempos y establecer la forma en que se tengan que presentar y quién va a ser el árbitro en este caso, por ejemplo, si va a ser el IFE o como algunas propuestas incluso combinaban la participación de la Cámara de Diputados y del IFE. O sea, eso es lo que todavía están discutiendo las diferentes fracciones o los diferentes actores que están en la mesa de discusión puntualizando las leyes reglamentarias. También en el caso de la iniciativa ciudadana, también tiene sus problemas, cómo se puede aterrizar ya una iniciativa ciudadana, cómo podría en este caso hacerse una ley secundaria, una ley reglamentaria que pudiera establecer muy puntualmente, sin ningún obstáculo y sin ninguna restricción, los temas que se tengan que presentar por parte de los ciudadanos. Pero realmente, y aunque Fer diga que el tema realmente es el problema de la consulta ciudadana, me parece que el tema, pues de temas, es el Instituto Nacional. O sea, tuvimos una discusión muy fuerte. En lo particular, yo soy partidaria de que no se desaparezcan los institutos locales de los estados, pero cuando se hizo una mesa ahí en la Cámara de Diputados era la única que opinaba eso y la mayoría opinó que debería desaparecer. A ver, pero creo que Ruth, no vas tan mala en el proceso de negociación. A ver, entiendo que respecto del INE, ya no se está discutiendo la desaparición de los órganos de los estados, ¿o sí, Fer? No, yo creo que vamos a encontrar una solución en el hecho de el papel del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que si hay una dinámica de subordinación, es decir, o de fiscalización del INE sobre los institutos locales, esa puede ser una vía de salida. Es decir, que puedan ser fiscalizados, que puedan ser revisadas sus actuaciones, para evitar lo que está pasando actualmente, en que son prácticamente dependencias del Ejecutivo Estatal, muchos institutos electorales. Entonces, me parece que ese asunto lo podemos resolver simplemente estableciendo muy claramente las competencias y las jerarquías. O sea, ya no habría discusión, Ruth, sobre la desaparición, sino más bien sobre cuáles serían, digamos, la forma de organización política y la relación entre el Instituto Nacional y los estatales. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estarías ya de acuerdo con eso? ¿Crees que eso ya en el consenso o no? Mira, yo en lo particular soy partidaria de que tengan autonomía los institutos locales. O sea, que tengan que rendir cuentas a los congresos locales y se fortalezca el federalismo, pero además se fortalezca la posibilidad del equilibrio de poderes en lo local. Eso es lo que nosotros como Cámara de Diputados y Congreso de la Unión en general debería de preocuparnos. ¿Cómo podemos lograr que la democracia se consolide en los estados de la República? Y eso fue la gran discusión. O sea, me parece que el tema de la reforma política se frenó mucho por esta gran discusión que incluso pues llegó a tener la participación de todos los institutos electorales, sus representantes, sus integrantes, en desacuerdo de que se fueran a desaparecer, un poco por el trabajo, pero un poco también pues estableciendo en la mesa de negociación sus puntos de vista respecto a lo que significa esto para la democracia. Entonces, me parece que eso fue lo que frenó la discusión. En lo particular, yo prefiero que sigan teniendo la autonomía, prefiero que sigamos quizás cuestionando algunas cosas que suceden en algunos estados, porque no en todos los estados, y los compañeros que gobiernan en los diferentes estados así lo ven, no todos los estados tienen el mismo problema de que los controle supuestamente el gobernador. Porque además me parece denigrar la figura de los congresos locales diciendo eso, pues el congreso local es electo, y si el congreso local le permite al gobernante en turno que
haga ese tipo de manipulación o de control, pues es un problema también de cómo le damos herramientas o armas o cómo podemos ayudar a que los congresos locales tengan una autonomía real y un contrapeso real en los estados. Ahí, perdón, muy interesante, dos perspectivas totalmente distintas, autonomía, democracia en los estados, Fer. No, es que lo que habla Ruth es impecable en la teoría, pero en la práctica los gobernadores sí tienen todas las facultades metaconstitucionales que antes tenía el presidente de la República. Controlan a los otros dos poderes, tanto al legislativo como al judicial. Controlan a los órganos que debieran ser autónomos, como los institutos electorales, los de transparencia, etcétera. Controlan algunos medios de comunicación y llegan a controlar incluso hasta los partidos de oposición. Los controlan como, pues, con dádivas, presiones y de muchas otras maneras. Entonces, muchas veces los congresos locales resultan ser correas de transmisión del poder ejecutivo local, como antes ocurría con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores antes de 1997, en donde ya hubo una división de poderes, pero lo que necesita, pero eso está existiendo. El INE se está pensando como una medida antifeudal, porque eso es lo que se ha generado en los estados. O sea, tiene razón, centralizar, sí, para quitarles la posibilidad de que los gobernadores intervengan, pero Ruth ve una contradicción ahí. Sí, claro. Ruth tiene razón en un sentido, el sentido federalista que está en nuestra Constitución es como lo dice Ruth, es verdad, pero en la práctica eso no está sucediendo y hay abusos tremendos. Por ejemplo, se conocieron las grabaciones de Veracruz, todo esto de la utilización de los programas sociales. ¿Qué hizo el Instituto Local? También tiene razón, pero... No, el Distrito Federal... Ahí está, por ejemplo. Perdón, es el colmo. Aquí tenemos la cláusula de gobernabilidad. Debemos desaparecerla. No es posible, o sea, pero ya se va a desaparecer para el siguiente. Pero los periodistas gobiernan aquí la ciudad y no han podido derribar ese tipo de cosas que son totalmente antidemocráticas. Con respecto a todos los estados, el Distrito Federal es el peor ejemplo de la democracia en nuestro país respecto a esta cláusula de gobernabilidad que no ha permitido que haya un control, una vigilancia real, una transparencia real de los gobiernos que han estado aquí en la Ciudad de México desde que logramos en ese 1997 que se empezara a elegir al jefe de gobierno. Entonces, yo creo que también todos tenemos la culpa de que las cosas no resulten como las planeamos, como tú bien lo dices en la teoría. Tenemos que buscar la manera, la teoría es lo máximo, es lo que aspiramos, claro, y tenemos que buscar que se cumpla, y aquí en el Distrito Federal debería de ser ejemplo de la democracia en todo el país, y sin embargo, pues es un retroceso terrible esta cláusula de gobernabilidad. Perdón, ahora le voy a dar la oportunidad de la réplica, Fernando. ¿Dónde puede estar el consenso? ¿Dónde puede haber el punto de mediación entre autonomía de los órganos estatales y injerencia o supervisión del centro? No, es correcto evitar los excesos de los gobernadores y los excesos en algunos lados donde no hay cancha pareja. Ajá. Yo doy dos ejemplos. En Veracruz se dio todo este escándalo y el instituto no hizo nada. Al PRD le impidieron hacer una alianza con el PAN porque le fabricaron consejeros que ni siquiera se habían inscrito para competir como consejeros, y por eso pudieron hacer un consejo espurio, que luego tiraron ese mismo consejo, pero ya los hechos estaban dados. En Quintana Roo, imagínate el retraso, ¿cuántas décadas tenemos que retrasar para que el Instituto Electoral haya decidido quitar toda la propaganda de la oposición y dejaron solo la propaganda oficial? ¿No? ¿Cuántas décadas de atraso? ¿Y cuáles fueron los resultados electorales? Pues Duarte y Borges dijeron ganamos. Entonces pareciera que ese es el modelo a seguir, el asunto de la gandalle, de la intervención. Ahora, tiene mucha razón Ruth cuando dice que el Distrito Federal debe ser ejemplo. Es cierto, nosotros debemos dar y ofrecer lo que hemos pedido como oposición, es decir, dar como gobierno lo que ofrecemos, lo que pedimos y demandamos como oposición. Es un acto de congruencia y es cierto. Y así tiene que venir en la reforma política. Yo entiendo que en la reforma política también viene la reforma política del DF, que está muy avanzada. Tiene que venir junto la reforma del DF con la reforma política, y ahí tenemos que ser esta ciudad democrática como hemos peleado y dar, insisto, como gobierno lo que demandamos como oposición. Y simplemente decirle a Ruth que tiene razón en estos déficits que tenemos legales, pero que en el DF tenemos una ventaja. Tenemos una sociedad más participativa, más abierta, más plural, una opinión pública muy actuante, muy fuerte, más combativa. Entonces, ese contrapeso social evita excesos del poder, no totalmente como debiera. Y yo no quiero de alguna manera darle
despreciar esta idea de que tenemos que tener una legislación acorde a lo que hemos demandado históricamente. Es verdad. Lo único que digo es que aquí hay un contrapeso social fuerte, palpable. Quizás por eso aquí no hemos sentido los daños del feudalismo que se ven en algunas entidades donde verdaderamente los gobernadores son virreyes. Se ven bastante claras dos posiciones. Si leo la de Ruth, lo que hay que hacer es fortalecer la democracia en los estados más que generar tutelas, pero es una reforma política, Ruth, bastante Pepe, más amplia. Sí. Pepe, yo sí quiero nomás puntualizar dos cosas de las que dijo Fernando. Sí. Me tocó estar en esta última elección en los dos estados donde él mencionó. De hecho, estuvimos en los 14 estados, recorrimos los 14 estados. Mira, el problema es que los periódicos dicen una cosa, los medios de comunicación locales dicen una cosa, y allá en los hechos hay otras situaciones. Te voy a decir por qué. O sea, llegábamos, por ejemplo, el ejemplo de Quintana Roo. Nos reunimos con las instancias, tanto con el Instituto Electoral como con el Tribunal Electoral, y Quintana Roo y Veracruz, había muchas organizaciones sociales, no solamente los partidos locales, que además en esos lugares sí hay, y aquí no permitieron que se registraran en el Distrito Federal. Marcelo Ebrard nunca permitió que se registraran partidos locales. Allá hubo participación amplia de otros partidos, y con el adendum del pacto que se estableció aquí, te recordarás días antes de que fueran las elecciones, el compromiso de los partidos de no violar la ley. En esos estados, y hubo mayor vigilancia con los gobernadores. A mí lo que me preocupa es que a veces nos dejamos llevar por lo que se menciona a nivel federal, pero ya en lo local vamos allá, revisamos con los actores, y no es tal el caso. De repente allá la foto es todos los partidos, los 7 que están aquí integrantes en la Cámara y los locales, incluso los candidatos independientes, juntos con el gobernador, juntos con el Instituto Electoral, los tribunales, y no había problema. Y aquí nosotros en la Cámara establecíamos que había problemas, ¿no? Entonces, a partir de esa visión que tenemos nosotros en lo federal, de lo que tenemos de visión de la democracia, comparamos con la democracia de los estados. Yo no quiero decir que sea menor la democracia de los estados, sino que todo ha sido un proceso en donde los gobiernos y los actores políticos y los ciudadanos han ido avanzando en la forma de relacionarse, y a mí me parece que falta madurar cosas en los estados de la República, pero que eso, y ponía por ejemplo aquí el Distrito Federal, porque eso no impide que nosotros busquemos la manera de que se siga desarrollando la democracia en esos estados, no impide que nosotros fortalezcamos su visión federalista. Ahora, otro tema también que me parece importante que se estableciera como pues un punto de vista, porque quizás no se llegue a discutir, porque se está viendo que se baje incluso de la mesa, es el de la segunda vuelta. Me parece muy importante los gobiernos de coalición, pero también lo de la segunda vuelta. ¿Y por qué hablo de los dos? Porque los gobiernos de coalición ahora, como se están planteando, son la coalición parlamentaria. O sea, ya que se eligió al presidente de la República, entonces se hace una coalición parlamentaria. Pero de la segunda vuelta... Nada más para puntualizar, ¿ustedes estarían a favor del gobierno de coalición y también de la segunda vuelta? Yo en particular sí, de los dos. Fernando, tú, ustedes... yo presenté una iniciativa de reforma constitucional para que hubiera segunda vuelta aquí. Entonces, mi posición personal es a favor. Nada más que yo entiendo que en una negociación tenemos que ganar y ceder en algunas cosas. El PRI ha puesto como una franja infranqueable la segunda vuelta. No quieren, ellos dicen que si hay segunda vuelta entregan el poder. Se han opuesto de una manera tajante. Entonces, claro que a mí me hubiera gustado, insisto, presenté la iniciativa, y sí, y también coincido con Ruth con lo de los gobiernos de coalición. El gran problema que teníamos es la falta de mayorías estables, con visión de largo plazo, etcétera. Ese era el gran problema. Se logró un poco con el Pacto por México, pero el Pacto por México es un asunto coyuntural de voluntades, que como vemos, pues está a veces con alfileres, etcétera. Hagamos que eso no dependa solamente de la voluntad de los actores, sino hagámoslo estructural, que pueda haber un programa de gobierno aprobado por la mayoría de las cámaras, y con ese compromiso de sacar esas reformas, y que también haya corresponsabilidad en el gobierno, y con eso tenemos mayorías estables, y por supuesto hacemos que se apueste al éxito del país, porque muchas veces lo rentable para la oposición es apostar al fracaso del gobierno, y desde el gobierno lo que buscan es aprovechar sus programas para fortalecerse ellos como partido. Esas dos cosas perniciosas tenemos que acabarlas, y me parece que los gobiernos de coalición van a ayudar a eso, a que haya una corresponsabilidad en la conducción del país a partir de la pluralidad, es decir, con la democracia, y no como lo habían planteado al principio, de tener la mayoría absoluta. ¿Te acuerdas que antes Peña Nieto tenía la propuesta de la cláusula de gobernabilidad? Exacto, aquí sería
a través de una política democrática como conseguir esto. O sea que vamos posiblemente hacia un cambio de gran calado, donde el gobierno de coalición sería acercarnos a una cierta forma de parlamentarismo o de gobiernos en los que se comparte el poder. El último punto, porque se nos está acabando el programa, es la reelección, que es otro de los puntos centrales. ¿Estarían a favor o en contra? A favor de la reelección legislativa. Ruth. Ay, por supuesto, a favor. Yo he sido una defensora desde hace años de la reelección porque es la única manera que podemos tener para capacitar a los legisladores desde mi punto de vista. O sea, no puede ser que cada 3 años llegan legisladores nuevos porque no hay reelección y apenas van aprendiendo al segundo año ya se tienen que ir. O sea, eso es un desastre para la Cámara de Diputados porque los diputados vamos aprendiendo a defender el poder legislativo pues con el tiempo, o sea, con la experiencia, con la lucha que se da adentro. Las curvas de aprendizaje son, claro, las curvas de aprendizaje son altísimas. Se nos terminó el tiempo y les agradezco mucho a ambos que hayan estado en este programa en Opiniones Encontradas. Muchas gracias, Ruth, por haberte enlazado. Gracias y perdón, ¿eh? El próximo aquí te esperamos en el foro un día donde no lleva tanto. Pero aquí te doy el beso mañana. Mañana nos damos el abrazo, siempre es un gusto y además siempre es un placer escucharte, Ruth, un fuerte abrazo y un placer estar contigo. Gracias a Fernando Belauzarán del PRD y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.